hemos acompañado esta tarde a los familiares de Abigail Riquel en el reclamo de justicia. Lo hicimos expresando la bronca de millones cuando un violador se lleva la vida de una nena de 9 años. Los movimientos de mujeres de Tucumán y de todo el país repudiaron los femicidios de 2 nenas el Día de la Madre. En la marcha se expresó con contundencia la responsabilidad del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad a cargo de Claudio Maley y de la policía de la Comisaría 12. Los acontecimientos que ocurrieron durante esta noche pusieron al descubierto nuevamente la inoperancia de la policía provincial, que desde el primer momento dejó a la familia de Abigail y a sus vecinos sin protección y se resistieron a buscarla viva. Los vecinos la encontraron y la angustia se apoderó de este barrio donde la pobreza y la pandemia acosan. Un grupo de vecinos salió a la búsqueda del femicida, atrapándolo y golpeándolo hasta causarle la muerte. Los hechos ponen al descubierto la ineficacia de la policía que llevaron a la muerte de Abigail y al linchamiento seguido de muerte de su femicida, el cual debió haber sido buscado, arrestado, enjuiciado y condenado. Responsabilizamos al gobierno provincial por lo ocurrido en la jornada. Hoy el movimiento de mujeres exige la renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, la expulsión del comisario y demás implicados en los hechos de la Comisaría 12. Exigimos una justicia y fuerza policial con perspectiva de género y de derechos humanos. Multisectorial de Mujeres, 21 de octubre de 2020. Bueno, ese es el comunicado, compañeras. Bueno, no queríamos dejar de comenzar esta charla sin nombrar y sin contarles y leerles el comunicado, porque nos parecía que, bueno, necesitábamos contextualizar esta charla, que seguramente Graciela lo va a tomar, pero bueno, queríamos contarles a todos esta situación. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Graciela, les voy a pedir nuevamente que apaguen todos los micrófonos para que todos podamos escuchar. Así que bueno, Graciela Tejero Coni, un gusto tenerte y te cedo la palabra. Sí, ¿qué? Tenés apagado el micrófono. Ahí está. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que están acá presentes, muchas tucumanas y otras de otros lugares. Bienvenidas a esta charla de la Casa de las Mujeres, que en realidad inauguramos con Graciela porque nosotros veníamos haciendo actividades dentro de la campaña de la emergencia nacional, actividades de Zoom, quiero decir, charlas, conferencias y actividades. Pero entendíamos que la Casa de las Mujeres tenía la necesidad de empezar un debate que se puso. Miriam Aranda tiene que apagar el micrófono. ¿Podés apagarnos vos, Verónica, de tu...? Sí, ahí está. Así que... Sí, ahí. Ricardo de San Juan tiene que apagar el micrófono, ahí lo apagó. Ya lo apagué yo. ¿Estamos? Sí, dale. Estamos. Presentarles a una compañera, amiga, que conozco hace muchos años, desde que era muy jovencita, éramos muy jovencitas. No digas cuánto. Allá por mi estadía en Buenos Aires, donde estudié, viví muchos años. Graciela es la directora actual del Museo de la Mujer, que funciona en la capital federal. Es el único museo que la Argentina tiene que se dedica al tema de las mujeres. Es una feminista histórica, como dicen, para no decir viejas. Ha sido docente universitaria y ha sido una de las promotoras y nos ha ayudado mucho en el debate sobre los encuentros nacionales de mujeres, tema que seguramente Graciela abordará en su charla, en los debates actuales que hay en relación a esto.
Así que le damos la bienvenida. Ella ha venido varias veces a Tucumán, en la casa la ha recibido siempre que ha venido, con actividades que hemos pensado con ella. Bueno, ahora como la pandemia nos impone estas condiciones, que tienen a su vez la facilidad de poder hacerla sin tener que viajar, etcétera. Y queremos que Graciela nos cuente y nos ayude a entender un poco el movimiento de mujeres hoy, las distintas corrientes feministas. Así que le damos la palabra y la escuchamos. Y vayan poniendo en el chat lo que quieran poner. Gracias, Vicky. Bueno, en mi condición de veterana, algunas aclaraciones, porque Vicky es tan generosa que ha dicho que somos el único museo de la Argentina. Y debo sacarla del error, porque en el año 2011 se creó otro museo de la mujer en la Argentina, en la ciudad de Córdoba, fundado por la propia gobernación, o sea, en plena campaña electoral, como un hecho electoral, Schiaretti y la corriente de la Sotista creó un museo de las mujeres que actualmente funciona en la ciudad capital. Pero bueno, es un museo oficial que tiene limitadas y restringidas temáticas de abordaje, porque bueno, todo pasa por la línea del gobierno. No tiene la libertad y la autonomía del movimiento de mujeres que pueden tener otras organizaciones que solo dependen de su decisión como movimiento como tal. Pero bueno, hay que tenerlo en consideración, existe. El Museo Evita no es un museo de mujeres, es un museo temático exclusivamente de la biografía política de Eva Perón, y no tiene, digamos, un análisis más particular sobre los derechos de las mujeres en todos sus aspectos, pero también es un museo que podría llamarse en el marco general de un museo de mujeres, y no conozco otro. O sea que bueno, estamos ahí en ese rubro. Dos temas. Uno que lo que cuentan las chicas de Tucumán es muy doloroso, porque ya veníamos la semana anterior de los 5 casos de Jujuy. Por lo tanto, el NOA, en lo que hace al tema de violencia, se vuelve un principal foco de opresión y violencia contra las mujeres, en las que todas debemos de alguna manera mirarnos. Yo creo que en realidad, más que inoperancia, lo que demuestra es complicidad del aparato del Estado, que garantiza la impunidad de los violadores. Creo que desde ahí debe leerse la reacción popular que han tenido contra este asesino. A veces no tiene que ver con la dureza de las leyes, ni las posibilidades de los recursos penales con los que se cuenta, porque nuestra ley 26485 de violencia hacia las mujeres es una buena ley, pero el problema es que no es un instrumento en manos del Poder Judicial y del Estado en general y de las fuerzas policiales que evidentemente no dan respuesta. O sea que el embate contra las mujeres debe ser respondido con una fuerte crítica y denuncia precisamente al poder, a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial en particular. O sea que en eso, bueno, va mi solidaridad, y me parece que es el mejor marco para la charla, el ponerlo en esos términos. Cuando Vicky me llamó la semana pasada para pedirme esta intervención, me dijo, sería bueno que arrancáramos con una charla con los debates actuales. Dije, guau, no sé cuánto tiempo dispone el Zoom, pero los debates actuales son muchos y de un nivel de profundidad muy grande, que es lo que ha hecho que, por ejemplo, en los últimos 34 años de
encuentros nacionales que hemos pasado por distintos momentos políticos, el movimiento de mujeres, igual que otros movimientos sociales, sufrieron muchas fracturas, discusiones, pero el movimiento de mujeres, pese a esas fracturas que, digamos, hizo que muchas multisectoriales o desaparecieran o temblaran en su existencia a lo largo del país, los encuentros nacionales de mujeres se mantenían como el principal instrumento de organización. Y es esta vez, precisamente por la hondura de los debates actuales, es la primera vez que en estos años, después de salir a la dictadura, el movimiento se ha fracturado a un nivel de profundidad muy grande que ha hecho que el sábado y domingo, 10 y 11 de octubre, hubiera 4 actividades simultáneas, todas reivindicando y disputando el poder del movimiento de mujeres en la Argentina. En primer lugar, el 35 Encuentro Nacional de Mujeres, que recoge la historia y la experiencia de las mujeres argentinas de estos años. El primer encuentro de lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binarias, etcétera, etcétera. El encuentro de feminismos populares, convocados por una parte del Frente de Todos, con el respaldo oficial del gobierno nacional y las funcionarias que lo encabezaron, y la movilización de las corrientes de mujeres de los partidos trotskistas en Buenos Aires a salir a la calle y hacerlo un acto presencial en el Congreso. Creo que ese escenario de las 4 actividades simultáneas está mostrando la profundidad del debate. Por lo tanto, cuando Vicky me dice, hablemos de los debates actuales, dije, wow, ¿por dónde empezar? Y me pareció muy importante hacer algunas consideraciones generales y algún grado de historización para poder comprender los debates que están planteados. La primera premisa, la mayoría de las que están aquí en el Zoom me conocen, otras no, por lo tanto me veo obligada a darles algunos marcos desde donde voy a hablar. La premisa principal para entender los fenómenos humanos está dada desde la concepción integral de lo que es lo humano, que es el carácter biopsicosocial. Un combo, como dirían los chicos, inseparable, que hace precisamente a la esencia que nos diferencia como especie. El ser productores de cultura, el tener como diferenciación del resto del reino animal nuestra capacidad de trabajo y transformación, hace que esto me parece que sea el aspecto principal que recorre todos los debates, porque ese combo biopsicosocial es absolutamente inseparable, no se puede unilateralizar alguno de esos aspectos sin caer en el error. Por lo tanto, lo tomo como premisa para que ustedes bañen todo lo que yo pueda llegar a decirles a partir de esa concepción. En segundo lugar, algunas consideraciones de orden teórico, que también hace al punto de vista la posición y el método con el cual pongo a expresarles mis preocupaciones sobre los debates actuales, es que hago una clara diferenciación entre lo que es la apariencia y la esencia de los fenómenos, con un recurso principal que nos ha dado precisamente el desarrollo de lo humano, que es tener a la ciencia como instrumento, como recurso, como el método de las causas, para poder entender precisamente esa diferenciación entre lo que parece y lo que verdaderamente es.
La segunda es la diferencia entre creer y saber. Porque en esa diferenciación hay cuestiones de orden de fe que de ninguna manera pueden discutirse. Porque, bueno, lo que son creencias son creencias. Y eso no tiene ninguna posibilidad de ser confrontado. Pero sí lo que está en el plano del saber, que está sujeto a permanente contingencia y transformación, porque es parte de ese proceso de conocimiento, de acercamiento, digamos, de aproximación a la verdad, porque la ciencia no es más que eso, es un instrumento para acercarnos, para permitirnos descubrir. La ciencia no inventa cosas, la ciencia descubre cosas que ya estaban en la realidad misma y que son parte de esa verdad absoluta a la cual uno, como humano, va acercándose. Y la tercera, que está vinculada a las dos anteriores, es la de entender que en ese proceso de conocimiento hay diferentes aspectos. Una que es describir los fenómenos. Otra que es interpretarlos, como les decía recién, utilizando el método científico para llevarlo nuevamente a la práctica y hacerlo útil, sería, en una nueva práctica transformadora. Esa relación de práctica, teoría que sintetiza nuestra práctica si la sabemos analizar al calor de la ciencia, y una práctica transformadora posterior, es la que me interesa que tengan como referencia, si bien no va a dar el tiempo para su desarrollo, pero es la que me importa que tengan como referencia para entender el proceso histórico en el cual las prácticas de las mujeres las han llevado de lo que nosotras llamamos, y también utilizando mucha de la jerga marxista, es la conciencia en sí, para una conciencia para sí. No me voy a detener en cada hito histórico de ese proceso de acumulación de conocimientos, que siempre fueron fragmentarios digamos, pobres en un primer momento, desde la primitiva división sexual del trabajo, pero que nuestra práctica milenaria pudo ir siendo sintetizada hasta generar precisamente una teoría que dé cuenta del porqué, desde el punto de vista científico, del porqué de nuestra opresión como mujeres, siendo la mitad de la humanidad, y en algunos casos hasta un poquito más, ¿sí? Vamos a lo numérico. Este proceso de conocimiento a partir de nuestra propia práctica, en todos los aspectos de nuestra vida, desde las más simples hasta las más complejas, son lo que han permitido sintetizar teoría, y en este caso vamos a hablar en particular del feminismo, de teoría feminista. Un momento histórico permite, lo mismo que le permitió en su momento al proletariado desarrollar el socialismo científico, hubo un momento de ese proceso histórico en el que se dieron condiciones objetivas y subjetivas para que el feminismo, lo pongo con mayúscula, el feminismo emergiera como el proceso organizativo en el cual las mujeres ya no solo aparecían resistiendo determinadas prácticas opresivas, sino que tomaron conciencia, por eso hablo de conciencia para sí, tomaron conciencia de su valor como colectivo, como, para no hablar en términos que a lo mejor digamos, son malinterpretados desde el punto de vista teórico, como conjunto, si no les gusta colectivo, como conjunto para poder fortalecer precisamente la lucha contra aquello que querían transformar. Y eso, cuando hablo de condiciones objetivas y subjetivas, sucede a fines del siglo XVII, fundamentalmente en el desarrollo del siglo XVIII, en primer lugar en Inglaterra,
precisamente por el proceso productivo avanzado en el cual hombres y mujeres participaron para el cambio social, y en particular desde el punto de vista político lo que significó la Revolución Francesa. Podríamos acumular fuentes, detalles de cómo fue esa organización y transformación de la conciencia para sí en clubes clandestinos, en proclamas específicas, en volantes que circulaban para hablar de mujeres a las mujeres, convocándolas en su condición de tal. Podríamos hablar, en última instancia también, de aquellos hechos que la propia historia oficial oculta, como por ejemplo que al rey y a la reina lo fueron a buscar a Versalles nada menos que las miles de mujeres que luchaban por el precio del pan, ¿no? La famosa jornada del 5 y 6 de octubre de 1789, en general no se relatan, se relata la toma de la Bastilla, pero las miles, las 4.000, 6.000 parisinas que marcharon a buscar al rey y lo trajeron de las pestañas, ese en general en la historia no aparece. Pero sí tuvo para las mujeres ese valor de empezar a reconocerse en un todas. Esto que a nosotras ahora nos parece tan sencillo, que la propia historiografía, ustedes seguramente lo han leído, lo han escuchado, lo ha dado en llamadas olas. Las olas tienen que ver, porque se ha tomado la metáfora de los momentos de auge de la lucha de las mujeres, y entonces, bueno, cada momento de organización y de lucha superior en cada momento histórico es lo que dio llamarse en olas. A cada ola ha correspondido entonces una síntesis teórica, porque se han sacado experiencias, se han sacado enseñanzas de cada una de esas prácticas que fueron transformando la vida de todas las mujeres, aún en sus, lo que se llama ahora, en sus intersecciones, de clases sociales, de razas, de edades. Cada una tuvo para sí la conquista de derechos concretos. Pero en el fondo, lo que todavía está sin resolverse, más allá de los avances del orden legislativo, que inclusive podemos tomar registro en nuestro propio país, lo que está en el fondo planteado por el feminismo es la liberación y el descubrimiento de cuáles eran las causas y los motivos de esa opresión que habían sufrido durante siglos. Y que tenían en la aparición del Estado el garante fundamental de esas relaciones desiguales de poder que, digamos, abandonadas las líneas de matrilinealidad, pasaron a tener a los varones como el principal efector de opresión, y le pudimos poner nombre, que es lo que llamamos patriarcado. Este proceso histórico, en el cual no me detengo demasiado, es, me parece, el fundamento de por qué el feminismo en el siglo XVIII se puede caracterizar como proyecto político. Sucede lo mismo en términos de clase. Resistencias a partir de los momentos históricos en los cuales se constata 10.000 años para atrás los distintos momentos de la lucha de clases, solo cuajan en un determinado momento como proyecto político liberador cuando condiciones objetivas y subjetivas permiten esa elaboración. Entonces me parece interesante tener esto como referencia para entender por qué hablamos de proyecto político y hablamos de disputa, en todo caso, de diferentes proyectos políticos de quienes queremos avanzar y desarmar el proceso de opresión que sufrimos las mujeres de manera milenaria, y quienes tienen un proyecto político
de mantener el statu quo de la funcionalidad entre el patriarcado y los sistemas de explotación y formación económico-social. En esto, digamos, quiero especialmente detenerme y aconsejarles que estudien y reflexionen, porque está en el nudo de muchos de los debates de actualidad, que reflexionen lo que significa la guía teórica que nos dio el marxismo, para precisamente el análisis de la relación entre la naturaleza y la cultura. Muchas veces se ha criticado al marxismo porque se le ha reclamado a Marx y a Engels, incluso hasta avanzado el siglo XX, al propio Lenin, el no haber tomado atención sobre la opresión de las mujeres. Y me permito ser polémica con esa apreciación, porque creo que precisamente en el análisis de las premisas históricas que el marxismo como instrumento, como ciencia, como guía, nos da, nos permite que bajo otras condiciones, insisto, históricas y objetivas, las propias mujeres podamos desarrollar la teoría en el análisis de nuestras propias prácticas. Entonces, ese nudo que las invito a prestar atención y esa relación es la que pone en el centro las relaciones de producción y reproducción humana. Muy subestimada y que de manera reiterada, tanto Marx como Engels ponen en evidencia en cada uno de sus escritos. Lo hacen desde 1845 en la ideología alemana, y lo reafirma durante casi 50 años el propio Engels en 1892, cuando escribe el Testamento de Marx. ¿Y qué dice? Plantea precisamente que las relaciones de producción y reproducción son aspectos de un mismo fenómeno. No hay un antes, no hay un después, no hay uno primero, no hay uno segundo, no hay uno arriba y otro abajo. No. Él dice son aspectos de un mismo fenómeno. Me voy a permitir, a pesar de que me cuesta administrar el tiempo, leerles específicamente el último párrafo, porque sería muy largo si me detengo en esto, del propio Marx y Engels en la ideología alemana, que dice, estos tres aspectos de la actividad social no deben considerarse como tres fases distintas, sino que sencillamente como eso, como tres aspectos, que han existido desde el principio de la historia y desde el primer hombre que todavía hoy siguen rigiendo en la historia. La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, estamos hablando de relaciones de producción, del trabajo como de la ajena en la procreación de la especie, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. O sea que está hablando de que las relaciones de producción y las relaciones de reproducción humana tienen carácter dual ambas, y están como aspectos de un mismo fenómeno. Dice, de una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de varios individuos, en este caso, hombres y mujeres, de donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o de determinación de fase social. Y me quedo allí para no extenderme. Este nudo de la teoría científica marxista de la historia es la que algunas feministas de la década del 60 y 70 comprendieron, y después muchas teóricas han tratado de ocultar, diciendo que el marxismo no había tomado el tema de las mujeres.
en realidad en este análisis está absolutamente sintetizado, está absolutamente contenida la lucha de las mujeres, porque no hay una separación entre la participación de las mujeres, tanto en el proceso productivo como en el proceso de reproducción. De este núcleo se desprende la funcionalidad entre el patriarcado y los sistemas de explotación. Está dicho claramente, no hay que buscarlo entre líneas, está dicho de manera explícita desde 1845 a la fecha. El tema es saber descubrir y utilizar esa guía teórica para el análisis de los problemas actuales, con la cabeza abierta para poder entenderlas. Dicho esto, como marcos generales y premisas, debo contarles que ha habido distintas corrientes de análisis de la opresión de las mujeres, que están en este contexto de debate, porque si bien tenemos a la ciencia como guía, la ciencia no es neutral. La ciencia tiene siempre un lugar a partir de nuestro posicionamiento filosófico y de nuestras condiciones ideológicas para poder ser utilizado. Desde allí, básicamente, ha habido dos grandes corrientes a lo largo de la historia de la elaboración de la teoría feminista. Una es, a grandes rasgos, las corrientes materialistas, y otra, las corrientes idealistas. Dentro de las corrientes materialistas del análisis de la opresión que sufrimos las mujeres, tenemos corrientes exclusivamente de funcionalismo, determinismos biológicos, y tenemos corrientes, como en este caso que yo les referenciaba antes, las corrientes marxistas que intentan comprender la relación entre producción y reproducción humana, en la que hombres y mujeres van perfilando sus vínculos personales, pero que tienen un carácter social y político que da cuenta. Si yo les hablo de corrientes de análisis, en realidad lo que no tenemos que perder de vista, también para abordar después los debates actuales, es que cualquier posicionamiento de orden político, ideológico, pseudocientífico, tiene consecuencias del orden de lo práctico enormes, no están disociadas. Por eso me preocupa, creo que saltó cuando nos vimos el otro fin de semana, también en el encuentro, el debate, es que muchos de los debates que están planteados ahora, alguienes intentan plantearlos solo en el orden de lo académico, cuando en realidad no son discusiones de orden académico, sino básicamente cuestiones de debate político, de disputa de poder. Visto desde ahí, digo, estas corrientes materialistas, tanto del orden del biologicismo, o funcionalistas, o incluso distintas corrientes, aún diciéndose marxistas, fundamentalmente en la década del 80 estuvieron en el orden práctico, divididas en lo que se llamó el feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia, que permeaba las políticas públicas. Digo, registro, no me detengo por el tiempo. Quienes planteábamos en los 80 precisamente ascribir al feminismo de la igualdad, lo planteábamos en el orden de lo social. Quienes ascribían a la línea de feminismos por la diferencia, ponían el centro en la biología y en lo que hace a la esencia propia de las mujeres. Esto que tenía trasfondo de fundamentaciones teóricas, en realidad tenía consecuencias prácticas enormes.
Recordarán ustedes, las más viejitas, los debates, incluso en el propio movimiento de mujeres, el feminismo se decía, cuando en realidad feministas éramos todas, pero solamente se tomaba como rasgo de feminismo aquel feminismo de orden esencialista, que decía, bueno, las mujeres al poder, las mujeres somos más buenas, las mujeres si tomamos determinadas determinaciones lo hacemos con superioridad en relación a lo que lo pueden hacer los hombres. O sea, siempre aparecía la exaltación de lo, entre comillas, ahora vamos a aclarar los términos, de lo femenino como superior, cuando queríamos desarmar precisamente la superioridad de lo masculino, y no se entendía qué era lo que estaba verdaderamente en la base de las relaciones de opresión entre mujeres y varones, o entre varones y mujeres, si la quieren ver. Después tenemos todas las corrientes idealistas que van desde el orden del psicoanálisis, con las diferencias de corrientes de matriz freudiana, lacaniana, no me detengo, o, digamos, que entran más en el debate de actualidad, todas las corrientes posmodernas, culturalistas, constructivistas, postestructuralistas, bueno, ni qué hablar de cuando lleguemos a la teoría queer de los 90, que nos involucra directamente. Estas también tienen consecuencias del orden de lo práctico, porque todo lo que tiene que ver con muchas de las corrientes psicoanalíticas han sido fundamento de todo el feminismo institucional. El feminismo institucional, voy a dar un ejemplo, no sé si algunas lo tendrán presente, pero que se expresó mucho en los encuentros latinoamericanos, para quienes han tenido la posibilidad de participar, cuando para la década de fines de los 80, principios de los 90, muchas feministas, incluso que venían de la izquierda, digamos, o que habían participado de luchas antidictatoriales en América Latina, eran cooptadas, no sé si esa es la mejor manera de decirlo, pero no se me ocurre otra, eran cooptadas por el aparato del Estado para incluir lo que se llamó las miradas de la mujer en las políticas públicas. Para el año 95-96, que se hizo el encuentro latinoamericano en Chile, en la misma fecha, digamos, en simultaneidad con nuestro Encuentro Nacional de Mujeres, el 11 Encuentro Nacional de Mujeres aquí en Buenos Aires, fue la gran ruptura del movimiento latinoamericano, porque la primera acción de ese encuentro en Chile fue declararla a Gina Vargas, que era la fundadora de la Casa de Flora Tristán de Perú, declararla persona no grata para las feministas de América Latina. ¿Por qué? Porque Gina Vargas, una veterana, que tiene bastantes años más que yo, había sido convocada y ella había aceptado coordinar la Comisión de Mirada de Mujer del Banco Mundial. Piensen ustedes la década del 90, ajustes en América Latina, la CEPAL, no las pongo en marco, pero era decir, oh, qué horror, qué clase de feminismo puede llevarse al seno mismo de el poder de opresión. Bien, a Gina Vargas le pareció absolutamente compatible eso, y aceptó el cargo en el Banco Mundial, y el feminismo latinoamericano la declaró persona no grata. Digo esto porque muchos de los fundamentos de por qué muchas feministas tomaron cargos en el Estado, qué políticas iban a hacer en el Estado, y a qué Estado estábamos refiriéndonos. Nosotras aquí, desde el punto de vista nacional, en su momento, por suerte se ha autocriticado de ello, pero tuvimos un ejemplo bastante claro, cuando Gloria Bonder aceptó ser parte de la reforma educativa de Menem, poniéndole perspectiva de género. Ya para entonces hablábamos de género. ¿Qué perspectiva de género podía llegar a tener
la reforma educativa de Menem, que en realidad venía a desarmar la posibilidad de que las grandes mayorías accedieran a la educación cuando se restringía, acuerden ustedes, las escuelas secundarias pasaban a ser polimodales, los presupuestos universitarios se achicaban, había un gran ajuste. Bueno, a esa torta podrida se le quería poner una guinda de perspectiva de género. Y Gloria Bonder, obnubilada por la posibilidad de que el tema de las mujeres entrara en los contenidos, aceptó ser parte de ese proyecto. Y nosotros le dijimos, no, esto no es feminista, eso es contrario a los intereses de las grandes mayorías y de las mujeres en particular, que no iban a poder acceder a la educación. Y éramos las principales, encabezábamos las luchas contra el gobierno entreguista y de ajuste de Menem. Bueno, digo esto porque, para que se entienda cómo detrás, con fundamentos del orden de lo teórico, en realidad se avalan políticas que nos afectan a todas de una manera muy práctica. Digo, para despejar esto de debates donde separamos la teoría de la práctica. Imposible, el resultado será erróneo. Y si lo vemos en relación a todas las políticas que últimamente han entrado en moda, hablando de diversidad, hablando de equidad, incluso el uso de la categoría de perspectiva, ¿no? Mal usada, empalma esas políticas prácticas, esas políticas públicas con esos contenidos, empalman precisamente con los fundamentos teóricos del constructivismo, del postestructuralismo y, digamos, de todas las corrientes postmodernas, que ahora nos vamos a detener en particular en esto. Hay una idea de libre elección que precisamente nos saca de la práctica social, nos saca de la idea de lo colectivo, la idea de que las mujeres podemos resolver nuestras desdichas propias de la opresión de manera individual. Ya no hablamos de igualdad, hablamos de equidad. La equidad como concepto es un concepto muy antiguo, pergeñado precisamente por la antigüedad clásica, ya Aristóteles habla de equidad, es la justicia proporcional. Equidad equivale a justicia proporcional. Por lo tanto, se empezó a hablar de equidad de género, la equidad, y no de igualdad, que era lo que, digamos, que era nuestra forma de expresar desde la organización misma de las prácticas de las mujeres y de la teoría feminista. Y empezó a, digamos, deslizarse esta idea de que en la diversidad encontrábamos la lucha contra el patriarcado, olvidando precisamente los orígenes propios del patriarcado, que tenía que ver con la necesidad de controlar el cuerpo de las mujeres como hecho reproductivo con fines económicos y de acumulación de riqueza. No me detengo en esto, parto de la base de que todas lo tienen presente, y las remito a este núcleo de relación entre la producción y la reproducción humana. Como pantallazo general, esta sería la idea, digamos, de cuáles son, desde el punto de vista filosófico, ideológico, en el que están planteadas las distintas corrientes. Desde los debates que me plantea Vicky, que pudiéramos abordar, yo puedo hacer una nómina, y a ustedes seguramente se les ocurrirán otros tantos más, por eso me interesaba mucho que pudiéramos debatir. Ha tomado demasiado perfil últimamente el debate en relación a la prostitución,
que básicamente está en los pies, digamos, de nuestra opresión como mujeres, cuando se controla nuestra capacidad reproductiva, necesariamente tiene que diferenciarse a las mujeres, por allá también, hace 10.000 años, el proceso entre las buenas y las malas, ¿no? Entre las que dan una descendencia legítima para la herencia, y las que no importa su descendencia porque no tiene valor económico. Entonces unas mujeres son para el valor económico de la acumulación, y otras son para el simple placer masculino. ¿Quieren ustedes algo más explícito de cómo se expresa el patriarcado? Lo tienen precisamente en la prostitución. Pero el debate que está planteado hoy es entre abolicionismo, reglamentarismo. Bueno, ahora tenemos algunas teóricas, como Dora Barranco, que desarrolla la teoría de la legalización. Dice, no, yo no soy reglamentarista, yo soy legalista. Bueno, habría que pedirle una charla, que la Casa de las Mujeres le pida una charla para que explique la diferencia. Pero lo cierto es que plantear hoy el debate en estos términos de algo que es precisamente violencia hacia las mujeres es un debate actual, que tiene que ver con la maximización de la renta y la mercantilización de todo aquello que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Otro debate vinculado, de actualidad, vinculado a este ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres, es el alquiler de vientres. El alquiler de vientres, que tiene varios proyectos para debate en comisiones en este momento en el Congreso, es otro de los debates que se romantiza desde el altruismo, pero que en realidad se opera desde el sojuzgamiento a la mayoría de las mujeres, y en particular sobre las mujeres de los sectores populares y más vulnerados desde el punto de vista económico, para el uso y la instrumentación como mercancía de sus cuerpos. Otro debate es el proyecto, que hay varios en el Congreso en este momento, que son los debates de reforma jurídica de la categoría mujeres, ¿no? Hay varios proyectos que plantean eliminar la categoría mujer y reemplazarla por categoría persona. Entonces, somos personas gestantes, somos personas menstruantes, somos personas... Ya desaparece la categoría mujeres, cuando en realidad, hacia la esencia misma de la opresión, estas relaciones de reproducción humana que están vinculadas de manera indisoluble con la producción. Vuelvo al punto central de guía teórica para analizar los debates modernos. Otro tema es el del lenguaje inclusivo, otro debate actual. El debate inclusivo hace que utilicemos el E, la X o la arroba de una manera supuestamente neutra y que nos incluye a todos. Y digo el todos deliberadamente porque pasamos del masculino al neutro. Y nunca pasamos por las mujeres. Desaparecemos las mujeres, tanto en un proyecto como en el otro, desde el punto de vista lingüístico. Lo cierto es que en estos contextos de debate está el cambio de nombre del encuentro. Pero seríamos muy superficiales o no entenderíamos de fondo el fenómeno al que nos somete precisamente una gran ofensiva liberal, para algunos será neoliberal, para mí es liberal de base, opresiva, sobre todo en un país dependiente de los imperialismos y de la disputa como el nuestro. Y no digo solamente la Argentina, en realidad en esa misma categoría está toda América Latina, que ha sido tomada por esta ofensiva como el campo principal de disputa. Esta ofensiva neoliberal con argumentos progresistas, incluso es un matrimonio
fatal, porque el debate no es con la derecha, el debate es con posturas posmodernas que se venden como progresistas y de izquierda, lo cual hace mucho más difícil poder entender exactamente los perfiles de lo que estamos discutiendo. Yo he tenido algunas apreciaciones, digamos, intercambio de opiniones con quienes suponen que estas posturas progresistas son reformistas simplemente. Yo creo que no son posturas reformistas, creo que son posturas fuertemente liberales. No sé si habrá posibilidad, no sé si acá entre el público hay gente de Jujuy. En enero, febrero, por allá, me pidieron un artículo para el libro que va a sacar la diplomatura, y yo escribí sobre cómo ha sido el proceso del uso de la categoría de género en estos años, y les mandé una fotografía a las chicas de Jujuy, a sabiendas de que el libro no va a tener, fotos ni posibilidades de ilustración por un problema de costos, pero no podía evitar graficar este debate con la asunción de Cristalina Georgieva al Fondo Monetario, así como les conté lo de Gina Vargas. En diciembre, cuando asume Cristalina Georgieva y deja su lugar Christine Lagarde, se sacan una foto que la pueden bajar de internet, donde ambas muy sonrientes por el cargo que unas dejaban y otras asumían, se toman en conjunto de una remera con el signo de la igualdad de género, y dicen que esa es su lucha. La verdad, sentí un inmenso dolor de estómago viendo esa foto, porque precisamente vuelve a graficar que nos están engañando. Están cooptando, están vaciando de contenido la lucha de las mujeres. No es ni Christine Lagarde, ni la Cristalina Georgieva las representantes del movimiento de mujeres por su liberación. Por lo tanto, dije, bueno, vamos a ver qué políticas públicas son las que está llevando adelante ONU Mujeres, y cómo se vinculan con muchas de las teorías posmodernas, en particular con la teoría queer, que desde los 90 se pergeñó en la academia en Estados Unidos. Así como decía que la teoría feminista es la síntesis teórica de una práctica de 3 siglos de lucha de las mujeres, la teoría queer se pergeñó en un laboratorio y se sacó a la calle para interceder en la lucha que estaba planteada entre la alianza de las mujeres con su lucha por el lesbianismo y la homosexualidad. Lo cual es absolutamente legítima y expreso mi absoluta solidaridad contra digamos, la discriminación que se ha sufrido por la elección sexual, y lo pongo entre comillas, lo de la elección, porque no me gusta demasiado. Yo siempre comento, las chicas me han escuchado muchas veces comentar que tengo una amiga que dice que el lesbianismo de ella es como los mariscos, no tiene explicación, no se elige, te gustan o no te gustan, tampoco es contagiosa. Por lo tanto, plantear el tema de la libre elección ahora como recurso posmoderno de todo aquello que supuestamente queremos autopercibir, es un recurso sumamente peligroso y en contra de las mujeres. La locura sería plantear que los obreros han elegido explotarse, o que pueden elegir no ser explotados. Y el camino que se nos ofrece a las mujeres para no ser oprimidas es que nos deconstruyamos, o que tengamos la valentía de elegir otros caminos. Creo que esto está por fuera de la práctica social, por fuera de las razones objetivas por las cuales los sistemas de opresión y de explotación
siguen funcionando hasta la actualidad y lo seguirán en la medida que no se agoten todas esas condiciones para un cambio verdadero. Visto desde ahí, no sé cómo estoy de tiempo, yo le decía los otros días a Rosa Nassif, que nos whatsappeábamos haciendo alguno de estos intercambios, le ofrecí que hiciera un ejercicio de desarmar el colectivo LGBTIQ+ no binario. Y haciendo ese ejercicio, descubrimos los planos en los cuales están planteadas las diferencias. Por razones de tiempo no da, pero sí sería interesante que ustedes se queden en la reflexión de que en qué planos de análisis de la concepción biopsicosocial estamos planteadas cuando hablamos de sexo, sexualidad, género, prácticas sexuales, orientación sexual, identidades de género, expresión de género, o sea, no son categorías inocentes ninguna. Cuando hablamos de sexo, hablamos del plano de lo biológico, y estamos en el plano de lo reproductivo de la especie, y de eso no nos podemos, por lo menos por ahora, la ciencia no permite otra manera más irrecusable de procreación y de reproducción de la especie que no sea entre un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, los avances científicos son muy grandes, inclusive hoy día se puede elegir el sexo por ingeniería genética, pero no se puede todavía concebir si no es por un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, pensar el sexo por fuera de la materialidad objetiva de la biología nos hace caer en el error. Pero al mismo tiempo, si solamente nos quedamos en el macho y hembra reproductor y no tenemos en cuenta lo que ha significado para la humanidad la subjetividad, la construcción de subjetividad a partir de la práctica social, no entenderíamos qué es la sexualidad separada de la reproducción, como un fenómeno de placer y de estrechez de los vínculos entre las personas. Así como entendemos al género como una relación de poder. Lo masculino y lo femenino es género, y es binario, porque el poder es binario entre quienes oprimen y quienes somos oprimidas. La multiplicidad de los géneros, en realidad, lo que lava es esa relación de poder, y se cae desde la teoría queer en un relativismo en el que la posibilidad del más que se le agrega al LGBTIQ+, lleva al infinito la elección del autopercibimiento y se borra precisamente la relación de poder y explotación. Dicho esto, digo, hagan el ejercicio de desarmar lesbianas, gays y bisexuales. Estamos en el orden de las prácticas sexuales. Son prácticas sexuales, no determinadas por ninguna otra cuestión que no sea la propia orientación y el objeto, a veces, como diría mi amiga, inexplicable, de cuál es el objeto de placer. Pero tenemos a la I en ese colectivo. La I es un hecho no elegible, porque es un hecho biológico. Los intersex, todos los fenómenos intersex, son del orden de lo biológico, no son psicológicos. Se nace con determinadas disfunciones, en muchos casos de infertilidad, que hacen que no sean ni machos ni hembras. No me detengo tampoco porque nos llevaría mucho tiempo. Hay más de 50 fenómenos de intersex categorizados por la ciencia médica. Hoy por hoy, por suerte, hay menores intervenciones para definir de manera quirúrgica esa ambigüedad sexual en los quirófanos, cuando una parturienta tenía, no sé, una niña
con un clítoris tan dilatado al nacer que parecía un varón. Y entonces, ¿qué era más fácil? Meter tijera. Hoy hay un protocolo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de científico, que hace que la determinación del sexo biológico pueda extenderse por más de 6 meses. Es duro para una familia estar 6 meses sin saber si ha tenido un rosa o un celeste, pero la realidad objetiva de nuestra naturaleza hace que el intersex haya existido siempre. Los fenómenos de hermafroditismo biológico han existido siempre, no son modernos. Ahora, la ciencia, gracias al desarrollo de la endocrinología, de la genética, ha podido sintetizar y les ha dado visibilidad, lo cual es muy bueno, porque también las mujeres hasta el siglo XVII estuvimos invisibilizadas como un defecto biológico por no nacer varones. Entonces, volvamos, tenemos 3 prácticas sexuales, pero tenemos una del orden biológico que no podemos transformar, como no podemos autopercibirnos jóvenes, si como yo tenemos 67 años. Yo puedo ir a la cirugía y sacarme las patas de gallo, puedo levantarme la papada, cosa que no voy a hacer, pero puedo levantarme la papada, pero los 67 años los tengo, no me puedo autopercibir de 20 si tengo 67. Objetivamente, engañaré a una parte, pero a la esencia de mis 67 años no puedo engañarla. El intersex, como la edad, no puede elegir. Bien, 3 prácticas sexuales, una del orden de lo biológico. Pero tenemos trans y travestis, que está en el orden de la subjetividad. En este combo biopsicosocial que somos lo humano, está en el orden de la identidad de género. O sea, no hay lo que se llama, para la teoría feminista, concordancia. Se puede nacer un macho, con todas las características propias de un macho, pero no desde el punto de vista social y subjetivo estar bajo las condiciones de responder a todo el estereotipo masculino. Y por lo tanto, autopercibirse o ascribir, según sea la corriente filosófica a la que podamos entender, ascribir a las características del estereotipo de un género, y cuando digo género, digo construcción social, digo estereotipos formulados por la práctica social, en este caso patriarcal de miles de años, que nos ha dividido entre masculino y femenino, y no estoy hablando de machos y hembras, sino de carácter social, que es el género. Visto desde ahí, muy difícilmente podamos en nuestra sociedad hablar de no binario, porque la decisión personal de ser no binario está en contradicción con la objetividad material de las relaciones sociales en este mundo, y en particular de la opresión que el propio Estado ejerce. Chicas, párenme en términos de tiempo, porque yo puedo estar 3 días hablando. Y por último, en este ejercicio de desdoblar ese supuesto colectivo de disidencias, aparece la Q. La Q es una postura política. No es una apreciación ni biológica, ni psicológica, ni de identidad. Es una postura política. Ser queer es una postura política. Y agregarle un más es una postura política de querer llevar al infinito la posibilidad de que no se visibilice el sistema de explotación y opresión. Entonces,
Yo había pensado algunos ejercicios, así como hicimos este ejercicio con Rosita por WhatsApp. Todos los ejercicios que yo les planteo, ustedes los pueden multiplicar para talleres, para alumnos, para lo que les guste, siempre con un sentido ético, ¿no? Hay un marco ético que es el no cuestionar o cuestionar el sistema de opresión y explotación. Por ejemplo, en temas de prostitución, yo les planteo cómo conjugar el verbo prostituir. En general, en la jerga corriente, y sobre todo en los medios de comunicación masiva, se habla de que las mujeres se prostituyen. Es el único verbo que se conjuga para sí mismo. Uno no dice que los obreros se esclavizan, no dice que los obreros se explotan, sino que son explotados y son esclavizados. ¿Por qué para el caso de las mujeres no hablamos de quién nos prostituye y hablamos del prostituidor? Hagan el ejercicio, a ver qué pasa. Otra pregunta que suelo hacerle, sobre todo a las chicas trans con las que tengo más vínculo y que están preocupadas por el tema, es ¿a qué edad se van a jubilar? Si es que tienen la posibilidad en este país de jubilarse, porque el sistema previsional está precisamente contemplado en dos sexos. Por lo tanto, les pregunto, ¿a qué edad van a jubilarse? Miren que tienen el caso este de un señor que se hizo cambiar el documento como mujer, diciendo que se autopercibía como tal, para poder cobrar la jubilación de manera anticipada. Tienen ustedes que tener en cuenta que las feministas o la teoría feminista, en lo que hace precisamente al desarrollo, a la elaboración de la teoría de género por allá por los 80, un tema que planteó precisamente entendiéndolo como relación de poder, es que los géneros desaparezcan. Yo sé, hace algunos años atrás escandalizaba a algunas compañeras cuando yo decía esto, que quería que desaparezca lo femenino y lo masculino, y como no podían desdoblar analíticamente la cabeza entre lo que es el sexo biológico y lo que es las relaciones de poder, se escandalizaban diciendo no quiere que existan hombres y mujeres. Pero no, lo que estamos nosotras planteando es que desaparezca la relación de opresión que ha construido los estereotipos de femenino y masculino. Por lo tanto, las feministas estamos en contra de la femineidad, estamos en contra de la masculinidad y estamos en contra del desarrollo personal, individual y colectivo de la humanidad. Bien. Visto desde ahí, hay una cantidad de juicios que en este momento están en el Palacio de Tribunales, patrocinados por la doctora Gil Carbó, que plantean el cambio en los documentos, de los cuales ya llevamos unos 9.000, o sea que si ustedes quieren cuantificar la población trans, travesti, hay 9.000 documentos transformados, y algunos que están ahora todavía siendo tramitados en expediente. De estos expedientes nuevos que patrocina Gil Carbó, no quieren que figure mujer, como en su momento la propia Luana, recuerdo conversaciones con ella, había planteado que en realidad ella no quería ser mujer, ella quería que se la reconociera como travesti. Iba a empezar un nuevo juicio para el cambio, después que ella había tenido, digamos, el éxito judicial de habérsele cambiado por mujer. Ella reconocía que en realidad nunca iba a ser una mujer y que no quería en realidad ser mujer, sino que figurara como travesti en el documento. Tengan ustedes en cuenta que Luana era heterosexual y nunca quiso ser trans porque no quería abandonar precisamente su falo, que era, digamos, el objeto propio de su placer.
en este caso heterosexual. Nosotros en el movimiento nos reíamos, le tomábamos el pelo y le decíamos que era la primera traba lésbica, ¿no? Porque tenía una novia. O sea que, digo, para que reflexionen sobre el poder desarmar analíticamente para poder entender estos fenómenos modernos de debate actual. Y vuelvo a los expedientes de Gilles Carbó, porque ahora esos expedientes plantean que en el documento figure como femineidad travesti. Ya no quiere que figuren mujer, tampoco quiere que figure travesti. Quieren que sean anotadas como femineidad travesti o masculinidad travesti en el caso de una mujer que se trasviste o se transexualiza como varón. Con lo cual estarían reforzando el estereotipo de masculinidad y de femineidad que las feministas hemos luchado en contra durante 3 siglos. No queremos entrar en el estereotipo, no queremos tener las uñas más largas, ni los labios más rojos, ni las polleras más cortas, ni los tacos altos más altos. Queremos deshacernos precisamente de los estereotipos y de los modelos estéticos a que nos obliga la sociedad patriarcal. Con lo cual, ahí también está planteado un debate. Los debates al interior de este colectivo, por llamarlo de alguna manera, son muy grandes, porque ustedes tienen trans regulacionistas, tienen trans abolicionistas, tienen discusión con lesbianas que dicen no ser mujeres, con mujeres que son lesbianas y dicen sí serlo. O sea, los debates al interior de estos grupos son enormes, son enormes. Entonces prestemos atención de cuáles son las contradicciones y cómo se vinculan unas con ellas en dirección a poner, insisto, en el marco ético, la desaparición o el lavado de los sistemas de explotación y opresión, y cuáles nos ayudan como mujeres a hacer una alianza política con algunos de esos sectores en favor de la liberación. Lo digo concreto. En el movimiento trans, por ejemplo, todo el grupo liderado por Florencia Guimaraes de Furia Travesti son sobrevivientes del sistema prostibulario. Por lo tanto, abolicionistas declaradas. Con ese sector, nosotras como mujeres tenemos una alianza objetiva en lucha contra la prostitución y la mercantilización de los cuerpos. Evidentemente tenemos que ser muy políticas, no sé si insistir en esto, en cómo hacemos los análisis para no equivocarnos en dónde están las alianzas y quiénes vienen a desarmar, a despolitizar. El otro día en el chat no alcancé yo a responder, yo dije que vienen a despolitizar al movimiento de mujeres y al feminismo desde la teoría queer, y alguna preguntó por qué yo decía despolitizar, y vuelvo a donde empecé. El feminismo es un proyecto político de liberación de las mujeres que está en alianza, porque en alianza está el origen de nuestra opresión, con la producción. Por lo tanto, no hay posibilidad de un feminismo como proyecto político de liberación que sea exitoso si no está en alianza con un proyecto político de liberarse de la explotación de los unos por los otros. O sea que esa relación entre movimiento obrero en su lucha por la liberación de la explotación y las mujeres en nuestra lucha antipatriarcal debe ir en la misma dirección. Por lo tanto, cuando yo digo que estas corrientes vienen a despolitizar al movimiento de mujeres y al feminismo, lo digo en estos términos. Quitan precisamente el perfil y el sesgo verdaderamente revolucionario y transformador que el feminismo en sí implica en vínculo con otros movimientos de lucha contra la explotación. Y cuando digo vaciarlo de contenido, digo porque
desde todas las argumentaciones del orden de lo filosófico, por ejemplo, de una Butler o de una Beatriz Preciado, o de muchas otras que ahora plantean esto de que el autopercibirse es lo principal, niegan precisamente no solo la base material, que pareciera ser, digamos, que es tan maleable, porque el centro está puesto en la cultura y no en la naturaleza misma, cuando en realidad nuestra naturaleza es que hagamos cultura, psicologizan absolutamente todo y lo divorcian de la práctica social en la que estamos todos involucrados. Y ahí viene el mito de la libre elección, de la deconstrucción y de todo lo que de manera individual nos invitan. Que a mí estas corrientes me inviten a masculinizarme como camino de liberación, me parece, ya a esta altura, disculpen la soberbia, pero es un absurdo. Es un absurdo. Aquí en Buenos Aires hay un servicio médico en el Hospital de Durán que está haciendo, y lamentablemente está creciendo en inscripciones, lo que se llama la masculinización del torso. Y eso implica, y algunas alumnas mías lo han hecho, es quitarse, por ejemplo, los senos. Pero no solamente es la ablación de las mamas, es la masculinización de los torsos. O sea que los modelan, porque la ciencia médica, la tecnología, la cirugía, permite esto. Los fenómenos de transexualismo a lo largo de la historia, que esto también me lo han respondido, los podemos buscar. Sí, sí, y hay muchos. Desde los conventos dúplices de la Edad Media hasta, no sé, el disfraz. Yo la vez pasada en la discusión del encuentro les decía, los espartanos disfrazaban a las mujeres de varones porque no podían casarse con alguien inferior, y por lo tanto, como necesitan casarse con un igual, las disfrazaban de varones, pero es absolutamente del orden de lo ritual. El tema es que hoy la transexualidad y el travestismo moderno está acompañado del avance de las tecnologías y las ciencias médicas. Sin el desarrollo científico de la endocrinología, nunca se hubiera pensado en la posibilidad de hormonarse, ya sea para que te quites pelos o para que te los pongas, o para que se te afine la voz o para que se te haga más ronca. O sea que muchos de los fenómenos modernos están acompañados precisamente por este desarrollo del orden de la ciencia y la tecnología, sobre todo del paradigma médico. Pero si nosotros no desglosamos todo eso y entendemos qué es lo que estamos discutiendo, va a ser muy difícil que podamos enfrentar sobre la base de que la lucha es por los derechos de las mujeres a su libertad. Graciela. Acá me quedo. Bueno. Te prometo que me quedo acá. Bueno, no, era para contarte que, bueno, llevamos más o menos 1h20 de charla. Wow. Muy, muy interesante. Así que, bueno, no sé si querías hacer un cierre o querés que leamos los comentarios. No, prefiero que charlemos entre todas y todos. Y todes, si llega a haber alguno. Bueno. Les pido si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer un comentario, si quiere levantar la mano para darle el micrófono, o si quiere escribirla en el chat, es bienvenido. Bueno, hay saludos y desde muchos lugares del país, San Juan, Santiago, Corrientes, y María Ragonesi dice, las miradas biologicistas y vacías de contenido son las que también han opinado a favor de Áñez en Bolivia, según entiendo. Diciendo con lo que se afirma acerca de los 90 y Gloria Bonder. Acá en Tucumán, en ese contexto, se abrió una línea de trabajo en educación, tratando de, por ejemplo, hacer mixtas las escuelas públicas, entre otras cosas, es decir, creo que son contextos muy diferentes. Bueno, esos son los comentarios. No sé si alguien quiere opinar, si alguien quiere hablar. Está abierto.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, los invitamos a que enciendan los micrófonos y directamente tomen la palabra. Bueno, hay muchas felicitaciones que van llegando. Mariana dice gracias a las tucumanas por permitirnos escuchar a Graciela. Nancy dice, es mi primera vez junto a Graciela, por lo que la felicito, muy buena la charla. Graciela dice, excelente presentación, hay mucho para seguir pensando estos temas. Gracias, Graciela, te dicen acá, Mariana, excelente. Bueno. Yo no sé exactamente a qué corrientes biologicistas se refiere, no conozco las apoyaturas al golpe de Estado en Bolivia. Sí sé que un grupo feminista como el de la colectiva, ay, no me sale el nombre ahora, de María Galindo, fueron muy críticas respecto de Evo Morales, lo cual objetivamente, lo mismo que también fue crítica Rita Segato, con lo cual me parece que erraron el golpe principal, que era que lo que se estaba produciendo contra Evo Morales era un golpe de Estado antidemocrático, represivo, por lo tanto absolutamente criticable, más allá de las disquisiciones alrededor de si la política de Evo podía o no ser mejorada. Creo que ese era el aspecto secundario, el aspecto principal era el golpe que estaba siendo dado. Así que conozco las posturas de Rita Segato en contra de Evo Morales, conozco esto que digo de María Galindo, que también, si bien escribió con Sonia Sánchez, Ninguna mujer nace para puta, después cambió de posición, lamentablemente, y presentó un proyecto de monotributismo que se aprobó, que es el que estuvo, no sé ahora en qué condiciones, pero que estuvo durante el gobierno de Evo Morales rigiendo en La Paz, que es que ellas festejaban que al ser monotributistas se desprendían del sistema proxeneta y podían ejercer la prostitución de manera individual. Con lo cual se corría precisamente de la teoría feminista alrededor de la prostitución como una forma más de violencia. Esto es lo que conozco de Bolivia, no sé a qué corrientes biologicistas te refieres, pero sí sé que cualquiera que se coloque en una posición de manera unilateral en el biologicismo rompe la concepción biopsicosocial de lo humano, así como la teoría queer rompe esa misma concepción cuando se coloca solo desde lo cultural y del constructivismo, eliminando la base material y la práctica social. Bueno, hay muchos agradecimientos de Macarena, Humberto, de Perla, gracias, dicen, te mandan abrazos, y hay dos preguntas. Una de Aline, que dice, ¿cómo se expresa la postura política queer? Y después de Claris, dice, en el ámbito juvenil del movimiento de mujeres se considera al transfeminismo como un aspecto superador al feminismo. Si sos transfeminista, sos más avanzada que si sos feminista. ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, dos preguntas. Una, ¿cómo se expresa en política pública? En el caso argentino, bueno, en la misma creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros en plural y diversidad, y las políticas que se están llevando adelante. Y lo digo con, no sé el adjetivo, no quiero pasarme, estoy preocupada, vamos a ponerlo en esos términos, porque me han convocado como parte del consejo asesor de ese ministerio, en el que puedo aconsejar poco y nada puedo asesorar, porque las políticas son decididas sin consultarnos. En realidad, lo que se ha puesto el centro es precisamente en la diversidad de los géneros y en la multiplicación de los géneros. Se han hecho algunas reuniones sobre, por ejemplo, los programas para cuidado, y bueno, nada, como soy veterana, como viejita, como dijo Vicky, tuve
recordé la necesidad de la reglamentación de los jardines en la ley de contrato de trabajo, y la vieja ley 20.582 de jardines maternales zonales, que en ninguno de los dos casos esas leyes han sido derogadas, o sea que si el Ministerio quisiera hoy podría reglamentarlas, poniendo desde ya en actualización algunos de sus articulados que caen por su propio peso por el tiempo, pero no está en sus planes hacerlo. Y sí se ha festejado con bombos y platillos, frente a un momento de pandemia, de gran desocupación, el privilegiar a algunos sectores por sobre el conjunto de las mujeres. Eso lo vemos claramente cuando el Ministerio de Desarrollo Social ha presentado, a pesar de los compromisos constitucionales e internacionales del Estado argentino frente al sistema abolicionista, no obstante el Ministerio de Desarrollo Social, con el empuje que le ha puesto el movimiento Evita, el respaldo a amar y a presentar como parte de la economía popular al trabajo sexual. Si esas no son expresiones de cómo la teoría queer se expresa en políticas públicas, bueno, podría dar otros ejemplos, pero estaríamos toda la noche. Y la segunda parte era que, me perdí cuál era la siguiente pregunta. Por el transfeminismo. Ah, bien. Bueno, yo no puedo ascribir al transfeminismo porque soy una mujer que lucha contra la opresión de la mitad de la humanidad, y la teoría que hemos desarrollado es la del feminismo. Entonces, luchar contra el patriarcado me coloca en ese lugar. Yo no elegí ser heterosexual, pero tampoco tengo una heterosexualidad obligatoria. Ninguna de las dos cosas. Creo que hace a nuestra propia naturaleza y práctica social el que estemos ubicadas en algún lugar, y este es el que he elegido, el luchar contra la opresión y la explotación. Por lo tanto, no necesito, digamos, ascribir al transfeminismo. Creo que es una apropiación ilegítima de una teoría construida por la práctica de las mujeres. Respeto absolutamente las decisiones personales que trans y travestis toman frente a esta dificultad de concordancia social. Lo he dicho en otras oportunidades, creo que estamos, sobre todo desde los 90, frente a una enorme crisis de masculinidad que es producto del avance del movimiento de mujeres. No por nada en historiografía se llama el siglo XX el siglo de las mujeres. Creo que los avances que hemos tenido son tan grandiosos que ponen en discusión precisamente todos los paradigmas masculinos. Y una parte minoritaria de los varones ha tomado el camino del femicida. Creo que esa es la respuesta, la violencia femicida es la respuesta al avance de las mujeres. Otra parte, incómodo, creo yo, frente a estos avances y estos cambios en los vínculos, ha hecho que muchos se sientan identificados con lo femenino, lo pongo entre comillas, lo femenino, la femineidad, y produce estos desencuentros entre la base objetiva de la biología y las presiones sociales. Pero después está la inmensa mayoría de los varones, entre los que seguro están algunos escuchándonos ahora, que tienen que revisar sus privilegios patriarcales, porque es cierto que no son ellos responsables personalmente, de manera individual, sobre el ejercicio de poder que se hace sobre el conjunto de las mujeres, pero seguramente de manera no reflexiva, no haciendo crítica de vida cotidiana, como diría Pichon Rivière, no logran entender el lugar en el que están o en el que quieren ponerse, y eso me parece que implica una enorme reflexión por parte de los varones,
pero no detiene la lucha de las mujeres, que es nuestra, y que debemos dirigir y que debemos encabezar las mujeres. Bien, bueno, hay muchísimos comentarios y gente que quiere hablar, así que yo voy a ir leyendo algunos Dale. comentarios. Lorena dice, desdoblar el colectivo de disidencias me abre un camino para pensar, gracias. Quisiera saber si Graciela puede recomendar bibliografía vinculada a eso. Después Patricia dice, me quedó haciendo ruido la conjunción de la palabra prostitución, gran verdad, Graciela. Perdón, Después, ¿qué palabra? prostitución. Prostitución. Ah. Después, Porta pregunta, en la misma línea que los queers, ¿está el pansexualismo? Y después, Sí. Después Chili dice, ¿qué opinas del feminismo bobo? Y después Alejandra Ferreira. ¿Están haciendo referencia a mí? Después Alejandra Ferreira dice, en lo personal milité por la fertilización in vitro gratuita, pero llegué tarde. Adopción por mi edad es casi imposible. Ahora pensaba en subrogación de vientre, la única salida era a otro país, lo que no está a mi alcance. A veces hablando con compañeras me dijeron pedirle a una amiga o a un familiar. El problema es no tener familiares, entonces ahora deberíamos luchar hasta que se acepte. Esto, por ser pobres, también es un tipo de discriminación, creo yo. Y la Gaby Serrano que quiere preguntar, que quiere hablar. Gaby, ¿querés la palabra? O Graciela, ¿querés hablar o voy dando la palabra? ¿Puedo? No, seguí dando la palabra, así puede circular, no sé qué tiempo tenemos. Hay tiempo, hay tiempo. Gaby, dale, tenés la palabra. Bueno, pregunto, Graciela, muchas gracias primero. Ya te vengo escuchando varias veces y siempre es un encanto. Y lo que pensaba es que, digamos, el movimiento y la lucha de mujeres, claro que abre como efectos, ¿no? Por un lado uno puede ver en la violencia de los hombres un efecto, pero por el otro pienso también que toda la perspectiva de género y toda la perspectiva de diversidad objetivamente también está advirtiendo el poder que tiene la lucha de las mujeres, ¿no? Que claro, es cierto que se corre el riesgo de que quede invisibilizada o distorsionada, pero en ese punto, digamos que es objetivo y real que la lucha de mujeres produce visibilizaciones de las opresiones y entonces otros colectivos oprimidos toman algo de este aprendizaje. ¿Qué podríamos decir que no sea, que esté del lado, digamos, no evitando, digamos, la invisibilización, reconociendo al mismo tiempo la potencia que tiene la fuerza en mujeres, que es por eso que otros colectivos oprimidos también lo toman para su teoría y para sus formas de lucha, ¿no? Eso sería, me gustaría escucharte. Precisamente yo hablaba de alianzas, creo que tenemos que tejer alianzas con esos sectores precisamente para luchar en contra del patriarcado y de aquellos sistemas de opresión. Por eso les daba como ejemplo muchos acuerdos y luchas conjuntas que hemos tenido con trans abolicionistas. Hay realidades concretas que ustedes verán en cada lugar y momentos políticos en los cuales se tejerán esas alianzas. Lo que no puede es negarse la necesidad de hegemonía, de lucha en el movimiento de mujeres por las propias mujeres. Ese lugar es el que yo personalmente creo que no debemos resignar. Las reivindicaciones que tienen disidencias como lo que está planteado ahora en el encuentro, creo que tienen reivindicaciones que les son propias, y las mujeres las tenemos propias también. A ver, no por nada les traje algunas premisas para arrancar la charla,
porque me parece que si reflexionamos en ellas, y fundamentalmente en el origen de la opresión de las mujeres, es el que vamos a encontrar las respuestas. Nada, en estos ejercicios que yo les proponía, está, por ejemplo, ¿en qué medida la violencia obstétrica, por decir algo, involucra a estos sectores trans? Que nos es propia a las mujeres. Y esto de alguna manera tiene un vínculo con lo que planteaba la compañera sobre el tema de la maternidad. Un tema en relación al alquiler de vientres, más allá de la mercantilización de los cuerpos, que esto es lo que más me preocupa porque está en la esencia de la opresión de los cuerpos de las mujeres, y eso no quiere decir que mujeres no puedan oprimir mujeres en este caso, y que el deseo de una no puede satisfacerse sobre la base de la opresión de otra, y eso debiera poder reflexionarlos quienes están planteando esto. No es lo mismo la fertilización asistida que la subrogación de un útero. No es lo mismo. No lo equiparemos porque no es lo mismo. Yo recuerdo un programa de Canal Encuentro hace como 4 o 5 años atrás que se presentaron los primeros proyectos. Después eso me significó pelearme con el Canal Encuentro y decirle que no me llamen más para estos programas, en el que éramos 4 personas discutiendo, de las cuales 3 estaban a favor y yo era la única que estaba en contra, y me sentí muy incómoda por el tratamiento que me dieron. Giraba precisamente alrededor del deseo de ser madre de otra, de las condiciones, bueno, las condiciones objetivas es que las que van a vender el vientre van a ser las pobres, van a ser las más vulnerables, que de hecho lo son. Nosotras tenemos en la Argentina 80 nacimientos de vientres subrogados. La pregunta es, no solamente la opresión sobre las mujeres, sino la que significa la identidad sobre esos niños. La Argentina tiene una historia de lucha por la identidad, sobre todo después de los desaparecidos, de los niños desaparecidos durante la dictadura, que echaríamos por tierra toda nuestra política de derechos humanos si aceptáramos las condiciones en las cuales los proyectos de alquiler de vientres plantean la identidad de esos niños. Tanto la donación de óvulos, porque en los protocolos, quien dona el óvulo no puede ser la misma persona, en este caso mujer, que gesta. La gestante tiene que haber tenido niños previamente, porque dan calidad y seguridad de que no los reclamarán. Me parece que tiene que ahondarse un poquito en los temas para poder tomar una posición y no hacerlo de manera ligera, como lo hacen los medios de comunicación, incluso romantizando esta idea de maternidades felices por las que pasan estas parejas, en las cuales podría ponerse, les propongo otro ejercicio. Me había anotado proponerles qué diferencia a la maternidad de la paternidad cuando se alquila el cuerpo, el tiempo y la subjetividad de una tercera persona. Estamos hablando de 3 madres. La que dona el óvulo, que sería la madre genética por la cual esa criatura por nacer merece tener una historia. Hay una madre gestante, acá la miro a Vicky y me imagino las bibliotecas enormes que hay de psicología sobre el proceso de psicologización uterino, que se caería de las estanterías, porque esa no tiene importancia. Y solo tiene importancia la madre que compra. La madre que tiene el poder económico para comprar la voluntad de las otras 2. Las propongo que reflexionemos sobre eso. Es cierto que es difícil tomar posturas, que uno a veces se hacen muy superficiales los análisis y vamos rápido y no entendemos el nivel de profundidad en el cual quedamos involucradas las mujeres. Yo tengo muchos años de pensar en estas cosas y no me ha sido fácil tomar posiciones y muchas veces
he tenido que avisar que cambié de postura. Y eso me parece que es honesto plantear. Si uno cambia de postura, la revisa, pero insisto, me parece que tenemos que salir de la superficialidad del análisis para adentrarnos un poco más, sobre todo porque tenemos, y vuelvo al principio de la charla, tenemos guías teóricas que nos van a ayudar y las tenemos que tomar como instrumento y son científicas. Bueno, Creo sí, que esas sí, eran las dos. sí, sigo leyendo un poco más. Dice, bueno, gracias a las compañeras de Tucumán, gracias Graciela, muy lindo verlas, muy importante los ejes planteados a estudiar y a profundizar en estos momentos tan activos de disputas de sentido político de la lucha de las mujeres. Después María Armana dice, un abrazo a Graciela y gracias por todo lo aportado a la ESI. Eva dice, ahí va mi reflexión, acordar con muchas otras fuerzas en unidad para articular el golpe principal nos convierte en pseudo cómplices de otras graves prácticas patriarcales, como si no pudiéramos ser críticas hacia afuera y hacia adentro. Por ahí los desafíos y los frentes de lucha son muy grandes y muy complejos. Después, Rochi pregunta, ¿se puede considerar como una estrategia política de ruptura y separación desde adentro del movimiento de mujeres al movimiento disidente no binario? Después hay otra pregunta de Analía que dice, ¿cómo explica las infancias trans? Chili dice, bueno, del feminismo bobo lo llamamos aquí en la casa, y Alejandra Ferreira dice, muchas gracias por la respuesta, Graciela. Eso es todo lo que tenemos, no sé si querés hacer algún comentario, Graciela. No, me requeriría otra charla. Hablar de infancias trans es muy complejo, porque nosotros estuvimos aquí en Buenos Aires, y en particular yo estaba todavía en el postítulo, antes de jubilarme, en el postítulo de ESI, cuando compartimos la experiencia de Yo Princesa, ¿no? Recuerdan ustedes el caso de la niña que se le hizo un proceso de hormonización y cirugías para transformar al niño en niña, porque después la mamá escribió ese libro que se llama precisamente así, Yo Princesa, y contaba ella cómo el niño se autopercibía niña. Mi cuestionamiento y en conversaciones con ella siempre fueron cómo un niño tan pequeño tenía el concepto princesa incorporado. Siempre me llamó a la reflexión. No tengo cerrada la respuesta, pero debió haber seguramente desde el punto de vista social e ideológico una formación sobre el concepto princesa para que pudiera tomarlo. Y bueno, y princesa ya no hay. Máxima es la dueña del caucho en el mundo. Digo, la ahora reina de Holanda. Princesas eran las de la Edad Media, las princesas eran las que salvaban los príncipes de manera mágica. Ese concepto de princesa que impuso Disneylandia para las mujeres es el concepto que este niño tenía incorporado. Entonces, me parece que es más complejo en cómo uno educa en libertad. Y evidentemente esas elecciones o esos autopercibimientos nunca son en libertad. Ninguna de nosotras, ni ninguno de nosotros que estamos aquí presentes, hacemos elecciones absolutamente libres. Siempre están condicionadas y están, como diría Pichon Rivière, situadas, y a partir de allí, bueno, de manera consciente, y ahí viene la diferenciación entre el creer y el saber, de manera consciente podemos manejar esos condicionamientos y tomar decisiones.
pero no antes. Entonces me llena de inquietud. Creo que el tema de las infancias trans es más complejo y tiene que ver con procesos ideológicos y educativos de cada cultura en particular. También hay saludos desde el Face, que los vamos a leer, que nos están viendo por el Face. Nora Giacomino dice muy interesante la charla, felicita. Y Tere Castrillejo también manda saludos desde Mendoza. Y María Verónica Tomé dice excelente, abrazos desde Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno. Y bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos. Así que bueno, yo ahora le dejo la palabra a Vicky para que vayamos cerrando, si les parece. Si no me pongo esto, no me escuchan. Habla fuerte, ahora? Vicky, habla fuerte. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora sí, se escucha. Hay que poner el micrófono cerca. No, quería decirle a Graciela si quería cerrar con algo. Creo que ha sido una charla muy importante para poder pensar todas estas polémicas que hoy recorren todas las luchas. Porque esto se expresa, como ella dijo, se expresan las teorías, pero esas teorías se expresan en las luchas diarias y se expresan en las políticas que cada fuerza política plantea en relación a la lucha de las mujeres. Hoy la lucha de las mujeres tiene un lugar privilegiado y todas las corrientes políticas y los distintos sectores sociales se disputan en este movimiento de mujeres. Vaya debate el del encuentro de mujeres, que por ahí la podemos invitar a Graciela otro día y armar una mesa sobre los encuentros de mujeres. Porque bueno, acá hay gente histórica de los encuentros de otros lados, está la Tere, está Graciela, bueno, está la Perla, compañeras que hemos estado participando de los encuentros toda la vida, o muchos años, mejor dicho, que sería un gran debate, porque hoy eso es lo que está en debate. Así que solo agradecerle a Graciela y las muchas interrogantes que se nos plantean. Ahí hubo una pregunta sobre bibliografía que podía recomendar. En todo caso, después conversamos para que las chicas de la casa tengan la bibliografía que necesitan. Vos nos trajiste alguna bibliografía cuando viniste, pero bueno, este debate implicaría poder debatir algunas de estas cuestiones. Así que en principio agradecerte muchísimo y decirle a toda la gente que ha participado el agradecimiento para que la Casa de las Mujeres tenga también hoy un lugar de debate sobre estas problemáticas que son tan actuales, ¿no es cierto? A nosotros nos viene bien, y creo que a todos los que han escuchado, no se ha ido casi nadie, hemos estado casi todas muy pendientes de tus palabras. Así que de nuevo agradecerte y decirles a todo el mundo que prendan los micrófonos. Y vamos a hacer un aplauso sumístico. Gracias a ustedes que me dan la oportunidad de dar estos debates. No hay que tenerles miedo, creo que hay que ser sumamente flexibles y humildes en el planteo. Así que no, gracias. Gracias a vos. Gracias, Graciela.